Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, seguimos con los especiales para terminar como se debe lo que es la Apertura 2019. Ahora les traigo los cuatro equipos que he preparado: el equipo ideal, el equipo de extranjeros, el equipo de sub-20 y el equipo entre 30 y 40 años del Apertura 2019. Bien, vamos a empezar con el equipo ideal de la Apertura 2019. Este ya lo había dado a conocer en el anterior video donde hice un resumen de lo que fue la Apertura 2019. Solamente es para hacerles un recuerdo, ¿no? En el arco está Mustafa, el arquero de Bolívar. Ojo, el número que aparece al lado del nombre o del apellido es el número de veces que este jugador ha sido nominado como jugador del equipo ideal de la fecha, ¿no? Ustedes saben que en cada análisis que yo hacía de cada fecha siempre colocaba el equipo ideal de la fecha y ahí aparece entonces el número de las veces que este jugador ha sido nominado como equipo ideal. En este caso Mustafa con 4 apariciones en lo que es el equipo ideal. Luego como defensas centrales estamos con Carrasco con 7 apariciones, Galaín con 6 apariciones, Galaín el jugador, el central de Nacional Potosí. Luego tenemos a Marvin Bejarano, que es el que tiene más cantidad de nominaciones, con 10 en total, el lateral izquierdo de 10 Strongest y además capitán de la selección boliviana, ¿no? Luego está Saúl Torres con 5 apariciones en los equipos ideales, Rafinha con 4, Rafinha que creo que debió haber estado en más equipos ideales, la verdad, ahora que lo reviso bien, pero ahí en su puesto justamente es donde tenemos mayor cantidad de buenos jugadores, ¿no? Estamos hablando de Mogni, por ejemplo, en Oriente Petrolero, de Sanguinetti en San José, del mismo Callejón, que ahora lo tuve que poner en esta posición para que esté, porque tenía que estar Callejón, y de algún otro jugador extranjero, Cristian Chávez también, por ejemplo. Luego tenemos Fernando Saucedo con 4 de Wisterman, que está aquí como el volante mixto, que además es aporte también a la selección boliviana, ¿no? Saavedra con 7 apariciones en el equipo ideal, que creo que es una de las figuras del torneo, uno de los mejores jugadores de Bolívar, incluso en algunos partidos fue Deportivo Saavedra lo que es Bolívar, ¿no? Luego tenemos a Callejón, el goleador del equipo de Bolívar, con 13 tantos, que tiene que estar sí o sí en el equipo ideal de la Apertura 2019. Y arriba creo que no hay discusión, ¿no? Carlos Saucedo con 23 goles y Blackmore con 21 goles. Bueno, este sería el equipo ideal de la Apertura 2019. Ahora tenemos el equipo ideal sub-20 de la Apertura 2019. Este equipo también ya lo di a conocer en lo que fue el resumen del sub-20, un video que ustedes lo pueden revisar, que está, creo que lo publiqué el día martes o el día lunes, si mal no recuerdo. Bueno, acá se los repaso. John Cuellar de Guavirá, que es el único arquero sub-20 que teníamos, ¿no? Así es que no había pierde, es el único, así es que tenía que estar. Pero hay que decirlo que ha demostrado un gran nivel John Cuellar en esta posición, tanto en el Sudamericano sub-20, y ha sido titular creo que en 9 o 10 partidos de lo que fue el Apertura 2019, ¿no? Luego de la lesión de Zamora y bueno, de que Cárdenas haya demostrado un bajo nivel, el técnico Espinel de Guavirá lo terminó confiando en John Cuellar. Como centrales tenemos a Walter Antelo y Jan Cartagena, jugadores que no han jugado demasiado, la verdad, eso también hay que decirlo. Walter Antelo, sub-20 de Sport Boys, que fue capitán de la selección sub-20 en el Sudamericano realizado en Chile, pero que no tuvo muchos minutos en ese torneo, ¿no? Sí había tenido bastantes minutos en lo que fue el Clausura 2018, justamente con Vigevani, pero ahora ni Carlos Lip ni Lorincevic lo terminaron de tomar muy en cuenta. Pero hay que decir que en esta posición de centrales tampoco tuvimos muchos sub-20, ¿no? Se confía muy poco a los jugadores jóvenes estas posiciones. Por eso es que ingresa acá Walter Antelo. Lo mismo Jean Paul Cartagena, que cuando debutó, el primer partido que debutó, jugó los 90 minutos. Fue el único partido que jugó 90 minutos en Bolívar. Y jugó de central justamente. Luego, con el regreso de Prieto y Luis Gutiérrez, que fueron los centrales que más utilizó Vigevani, Cartagena fue relegado a jugar como lateral izquierdo, ¿no? Porque Bolívar, ustedes saben, careció de ese jugador precisamente en esa posición. Y bueno, Cartagena fue destinado ahí y simplemente jugó 45 minutos o algunos minutos más en los demás partidos, ¿no? Pero ahí estarían entonces Antelo y Cartagena como los centrales de nuestra selección sub-20. Luego está Roberto Fernández, un indiscutido, creo que incluso sería el capitán de este equipo, si es que este equipo tendría que ir a lo que es los preolímpicos en Colombia en enero.
Roberto Fernández, que es un jugador que ha demostrado mucha solvencia en esta posición, un jugador que incluso ha marcado 2 goles y obviamente ha sido convocado a la selección boliviana y espero que tenga alguna participación. No hay que tener en cuenta que en su posición está el experimentado Marvin Bejarano, que además es capitán de la selección, así es que esperemos que Roberto Fernández tenga algunos minutos en Copa América. Ya tuvo algunos minutos contra Francia y la verdad es que en esos pocos minutos demostró muy buenas condiciones. Por el otro lateral tenemos a Gustavo Peredo, un lateral que sí fue muy utilizado tanto por Arano como por Spinelli en Guavirá. Espinel, perdón. Y un lateral que esperemos que nos dé también bastantes alegrías, ¿no? Luego tenemos los volantes, que serían más que todos volantes mixtos de creación. Ahí tenemos a Franz González, el jugador de Sport Boys, un jugador que ya el año pasado demostró muchas condiciones en esa posición. Fue incluso creo que capitán del Sudamericano Sub-20 o segundo o tercer capitán. Y ya había jugado bastantes minutos el año pasado, ¿no? El año pasado creo que jugó más de 10 partidos como titular o algo así en lo que es el Clausura 2018. Y bien ganado su puesto. En este torneo, si bien en una primera parte no fue muy tomado en cuenta por Lip y luego Lovricevic lo terminó utilizando en las últimas 10 fechas, ¿no? Como que alcanzó de esta forma sobre el final. Él está en el top 3 de jugadores que más minutos han jugado como sub-20, ¿no? Luego tenemos a Ramiro Vaca, un jugador que la verdad nos llenó los ojos en la primera parte del torneo. Un jugador del cual aún nos preguntamos por qué fue eliminado de la selección que va a participar en Copa América, aunque sí está invitado ahí a participar ahí y esperemos que tenga más minutos, ¿no? Nuevamente está jugando en una posición en la que generalmente se trae a extranjeros o a jugadores de experiencia, ¿no? Ahí en The Strongest tiene que luchar el puesto con Rudy Cardoso, con Castro, con Campos. Así es que esperemos que tenga así el espacio necesario de Ramiro Vaca, porque creemos que es el futuro de la selección boliviana, ¿no? Luego tenemos de lateral izquierdo a José Rodríguez, el jugador de Destroyers, un jugador que fue permanente en la primera parte también del torneo. En la segunda parte ya no fue tan permanente, incluso marcó algún gol, mostró muy buenas condiciones y bueno, creo que lamentablemente su equipo no le ayudó demasiado, ¿no? Destroyers, ustedes saben, acabó último en la tabla de posiciones. Por el otro lateral tenemos a John García, un jugador que vino de Chile y que había estado mostrando grandes condiciones. Y ahora en Oriente Petrolero creo que realizó muy buenos partidos, la verdad. Pero cuando jugaba, no lo voy a repetir, no me voy a cansar de repetir, cuando jugaba en esta parte del campo de juego, no ahí en la parte ofensiva. Lastimosamente Mauricio Soria lo terminó relegando en la parte defensiva en los últimos partidos y ahí no terminó de lucirse John García. Y adelante, obviamente el jugador que ha marcado más goles es César Menacho, con 3 goles en Blooming. Jugador que si bien no vio muchos minutos en lo que es la apertura 2019, sí tuvo la oportunidad de marcar 3 goles y obviamente tiene que estar ahí en esa posición. Ahí también teníamos a Sebastián Galindo, que es un jugador que tuvo mayor regularidad como delantero, pero nos inclinamos por Lionel Figueroa, que también marcó 2 goles y que creo que ha tenido más minutos en lo que es Royal Party, ¿no? Entonces ese sería el equipo ideal sub-20. Yo estaría conforme con que todos estos jugadores sigan siendo titulares en el Clausura 2019 e incluso en el Apertura 2020, ¿no? Bien, ahora vamos a tener otro equipo, el equipo ideal de extranjeros de la Apertura 2019, para que veamos si tenemos calidad en los extranjeros que vienen al fútbol boliviano, ¿no? Y nuevamente he tomado como referencia los equipos ideales que he ido armando durante cada fecha. Ahí he sacado los que tenían mayores números y he variado en alguna posición, porque obviamente estábamos llenos de volantes, sobre todo como con extranjeros, pero no tenemos muchos laterales, ¿no? Ni derecho ni izquierdo, creo que no hubo laterales que estuvieran al nivel y lo vamos a ir explicando posición por posición. Al arco, Cousillas, que fue elegido 4 veces en el equipo ideal. Es cierto, Jiménez también mostró muy buenas condiciones. Jiménez, estoy hablando del arquero de Wisterman, pero creo que en cuanto a regularidad, y lo demuestran sus 4 apariciones en el equipo ideal, Cousillas fue un jugador determinante para que Aurora no termine peor de lo que terminó en la Apertura 2019. En cuanto a centrales, Mauricio Prieto, el más sólido en una defensa que hacía aguas. La verdad es que la defensa del Bolívar daba muchas ventajas, como que Destroyers le marcó 3, Aurora le marcó 3, San José le marcó 4,
pero ahí estaba Mauricio Prieto salvando las papas, ¿no? Un Mauricio Prieto que la verdad es que le dio bastante experiencia y terminó saliendo campeón con Bolívar. Luego lo tenemos a Martín Galaín, el bastión de Nacional Potosí, este jugador uruguayo que incluso marcó algún gol y que realmente demostró grandes condiciones, uno de los bastiones para que Nacional Potosí alcance ese histórico tercer lugar en la Apertura 2019. En los laterales es en el que tuvimos mayores problemas para elegir, porque haciendo memoria no tuvimos buenos laterales extranjeros. Aquí en el lateral derecho podríamos mencionar a Adolfo Machado, ¿no? El lateral, el central en realidad, que fue utilizado como lateral derecho por Pablo Escobar porque tenía falencias en este puesto, pero que no terminó de consolidarse, ¿no? Como que en los últimos partidos, creo que en los últimos 8 o 9 partidos, ya incluso dejó de salir de la nómina de Escobar y este lugar lo ocupó Diego Guayar en The Strongest, así es que esa era una de las opciones más regulares y nos terminamos inclinando por Carlos Gómez, que si bien simplemente apareció una sola vez en el equipo ideal de la fecha, fue justamente cuando jugó de lateral derecho en Bolívar. Fue creo que uno de esos partidos en los que Diego Bajarano estuvo sancionado o lesionado, no recuerdo bien, y ahí Vigevani lo terminó poniendo a Gómez por este lateral y la verdad es que realizó una muy buena labor y por eso se terminó ganando este puesto. No hay que mencionar que Carlos Gómez también podría haber estado entre los volantes mixtos, pero ahí tenemos otros jugadores de mayor calidad que el chileno. Luego tenemos en el lateral izquierdo esta sugerencia del periodista Suárez Doreski, lo colocamos como lateral izquierdo a Maximiliano Gómez. Es cierto, él no es lateral izquierdo, pero no tenemos otro lateral izquierdo extranjero que haya jugado al nivel, ¿no? Pereira jugó en ese puesto alguna vez, creo que Velázquez también de Blooming, pero ambos no lo hicieron al nivel correspondiente. Pero Maximiliano Gómez, si bien es un volante ofensivo de Real Potosí, creemos que debería estar en el equipo ideal de extranjeros porque es un jugador, el mejor jugador de Real Potosí en extranjero, y creo que se ganó este puesto, ¿no? Por eso lo dejamos ahí. Un puesto que la verdad he estado buscando mucho. Quise poner a Wilder Salazar, el jugador colombiano de Nacional Potosí, en esta posición, pero él más que todo es volante mixto, ¿no? Y ahí ya teníamos a La Torre, entonces esas cositas. Y ahí ya pasamos al medio campo, donde colocamos a La Torre, el capitán del equipo de Blooming, uno de los bastiones de este equipo, que mostró gran personalidad. El gran problema es la gran cantidad de tarjetas amarillas, creo que algunas rojas que se hizo sacar en el torneo, ¿no? Luego está Rafinha, obviamente, uno de los mejores jugadores del torneo, un jugador de gran pegada, de gran llegada al gol de Blooming, y ahí con sus 4 apariciones en el equipo ideal. Luego obviamente Cristian Chávez, el jugador que hace diferencia en Blooming, y todos vemos, ¿no?, que Wisterman es una cosa con el Pochi Chávez y otra cosa muy distinta sin el Pochi Chávez. Un jugador que fue muy discutido el año pasado, pero que este año creo que terminó revalidando porque es uno de los mejores extranjeros que llegaron al país, ¿no? Luego obviamente Callejón, el goleador del campeón con 13 goles, y hablamos de Callejón. Y en la parte delantera, Blackburn con sus 21 goles tenía que estar sí o sí en el equipo ideal de extranjeros. Y aquí estábamos eligiendo entre Ferreira o Riquelme. Obviamente, como Ferreira juega en All Over Ready y terminó la mitad de la tabla para abajo, elegimos a Marcos Riquelme, que pese a todas las críticas llegó a convertir 13 goles y se ubica en el cuarto lugar en cuanto a goleadores, ¿no? Y ahí está con simplemente tuvo 2 apariciones en los equipos ideales, pero nuevamente Riquelme fue uno de los que más veces asistió a los delanteros de Bolívar, ¿no? Entonces este sería nuestro equipo ideal de extranjeros. Podemos tener algunas variantes, quizás falta Sanguinetti y San José, pero creo que Sanguinetti jugó menor cantidad de partidos que Callejón o Rafinha, así es que eso también lo deja fuera. Tuviéramos los centrales de Sport Boys, Murilo Gómez, o el otro central de Destroyers, o alguno de los centrales de Always Red, tal vez Copete en Boguá, pero la verdad es que esos jugadores simplemente fueron figuras en uno o 2 partidos, no fueron muy regulares. Entonces ese es el problema que tuvimos con esos jugadores. Yo creo que este equipo ideal está bien, pero se los dejo sus consideraciones, ¿no? Ahora tenemos un equipo ideal entre 30 y 40 años de la Apertura 2019, ¿no? Para que veamos qué jugadores siguen en funcionamiento o en rendimiento. Ahí lo tenemos, obviamente, el arquero, que es Daniel Vaca, con 40 años. El número que está al lado esta vez representa su edad.
Daniel Vaca con 40 años, creo que es indiscutible el arquero de esta selección de 30 a 40 años. Entre las centrales tenemos a Mario Cuellar, que ya llegó a 30 años y que bueno, en estos momentos está en la selección boliviana que va a jugar Copa América, ¿no? Jugador que salió campeón con San José, que no fue muy regular al principio con Mauricio Soria, ya que Mauricio Soria juega con línea de 3, ¿no? Ustedes saben, con Raldes, Holguín y Mario Cuellar, pero bueno, Mario Cuellar sobre el final incluso hizo un golazo contra Aurora y se terminó ganando esta posición. Luego está Fernando Martelli, es un nacionalizado boliviano. Y ojo, estamos tomando en cuenta a los nacionalizados bolivianos también, ¿no? O sea, estamos tomando en cuenta a los jugadores bolivianos o nacionalizados bolivianos, ¿no? Ahí lo incluimos a Fernando Martelli con 33 años, que creo que fue lo mejorcito de la defensa de Die Strongest, ¿no? Cuando él no estuvo, la verdad es que Die Strongest sufrió bastante, y cuando él volvió ya a la saga titular, se notó demasiado. En cuanto a los laterales, obviamente tenemos a Marvin Bejarano, que además es, lo repetimos nuevamente, capitán de la selección boliviana. Y por el otro lado tenemos a Ariel Juárez, ¿no? El lateral derecho de San José, que ya tiene 31 años, un lateral bastante cumplidor, que cumple bien su función ahí en San José. Y en cuanto a los volantes mixtos, tendríamos dos. Aquí siempre se utiliza jugadores de experiencia, y creo que Walter Beizaga de Die Strongest con 33 años demuestra bastante solidez. Incluso yo lo hubiera convocado a la selección boliviana, porque creo que necesitamos justamente en este campo de juego, necesitamos caracterizar algo que a Beizaga la verdad es que le sobra. Y luego el otro es Didito Rico, ¿no? Que tiene 32 años, que fue campeón el año pasado con San José, y que en este año no solamente jugó de volante mixto, ¿no? Jugó de lateral derecho, incluso lateral izquierdo, volante ofensivo, jugó en varias posiciones y creo que se ganó su puesto. Además es capitán de San José. En cuanto a los volantes ofensivos, tenemos ahí a Campos, Yasmani Campos, que también llegó a 30 años, que yo creo que su lesión lo perjudicó a los inicios del torneo, por eso Die Strongest no lo pudo utilizar en Copa Libertadores, pero creo que Campos es un jugador que demostró buenas condiciones aún, y las veces que estuvo en el campo de juego creo que mostró alguna diferencia, ¿no? Y obviamente el Conejo Arce con 34 años, que sobre el final del torneo terminó siendo una de las figuras de Bolívar campeón, un jugador incansable, además capitán de Bolívar, que muchos aún lo reclaman para la selección boliviana, ¿no? Que pese a sus 34 años era un jugador explosivo y que tenía velocidad, cosa que estaremos esperando de algunos de los jugadores de la selección boliviana en estos momentos. Y en la parte delantera, obviamente Carlos Saucedo, que con sus 23 goles sorprendió a todos, creo, en este torneo. Y luego está José Alfredo Castillo, creo que tiene 10, 11 goles o algo menos, pero con sus 36 años mostró que está todavía vigente. El gran problema de Castillo fue los penales, ¿no? Falló creo que 3-4 penales en esta temporada, tanto en Copa Sudamericana como en el mismo torneo. Y creo que también su carácter, fue expulsado por reclamar al árbitro, se perdió 3 partidos y de hecho yo creo que hubiera convertido mayor cantidad de goles, ¿no? Pero bueno, ese sería entonces nuestro equipo de 30-40 años. Quizás falte, no sé, Joselito Vaca, pero jugó muy poco Joselito Vaca en la apertura 2019, la verdad. Por eso no lo terminé de considerar. Lo mismo Ronald Raldes, que estaba revisando y no lo había elegido en ningún equipo ideal de la fecha. Tal vez Ronald Raldes hacía falta por acá. O tal vez el mismo Lorgio Álvarez, ¿no? Que ante todos los problemas de Destroyers era alguien que trataba de salvar las papas. También está Gualberto Mujica, que pese a sus 34 años hizo algunos goles con Guavirá. Lo terminó de reflotar sobre la mitad del torneo cuando los dejó Arana. Pero bueno, ya es consideraciones, ¿no? Yo considero que este sería el equipo ideal de 30-40 años. Y bueno, y para finalizar les recuerdo a todos cuál es el equipo que va a jugar Copa América. Yo creo que este equipo va a partir contra Brasil de la selección boliviana, ¿no? Carlos Lampe, que no fue elegido la verdad en ni uno de mis equipos ideales, porque la verdad es que no lució demasiado en San José. Sí fue un arquero bastante, yo creo, sólido, sobre todo en Copa Libertadores, pese a la cantidad de goles que se le marcó. Pero en el fútbol local la verdad es que incluso le metieron algunos goles tontos, creo, y siempre había otro arquero que resaltaba en esa fecha, ¿no? Revisé bien el tema del Lampe, pero creo que es indiscutible en la selección boliviana por la experiencia y porque demostró ante Francia, sobre todo, que es el arquero titular de la selección boliviana, ¿no?
Luego está Jusino, un jugador que nos seguimos preguntando por qué está ahí, pero creo que es lo que quiere Eduardo Villegas, un jugador fuerte, que tenga físico y que tenga que hacer lo que tenga que hacer cuando se trata de defender. Luego está Hakim, que es un jugador que mostró ya cierta experiencia, ¿no? Un jugador joven que yo creo que va a ser el futuro central y hasta capitán de la selección boliviana. En cuanto a laterales, obviamente Marvin Bejarano, que está en todos los equipos ideales que estoy poniendo prácticamente. Diego Bejarano, que sería el lateral, que es el lateral derecho de Bolívar. Ahí solamente tenemos a Saúl Torres, Diego Bejarano o tal vez Saavedra, ¿no? Que debería jugar en esta posición. Pero para Eduardo Villegas, Saavedra juega más adelantado y en la parte izquierda, que es algo que nos tenemos que preguntar todavía qué es lo que está pasando ahí. En cuanto a volantes centrales, Justiniano de Bolívar, Galindo, el de Always Ready, que vendría a ser el 10 de la selección boliviana. Yo creo que Galindo, Ramallo, Castro tienen que pelear esta posición, no estoy muy seguro. Tal vez jugar con Ramallo más retrasado, luego con Leonardo Vaca. Ahí creo que están los mayores problemas que tiene la selección boliviana, ¿no? En elegir a este jugador, al conductor de la selección, que creo que por técnica tendría que ser Castro o Galindo. No veo otro jugador, la verdad es que sea que tenga creación en el equipo boliviano. No tenemos un Echeverri, no tenemos un Platini, no tenemos un Sanguinetti, un Pochi Chávez para que ocupe esa posición. Luego, obviamente Saavedra, que esperemos, no sé, tendría que jugar por esta posición, o bueno, aunque Chumacero es el que ocupa su posición actualmente, pero creo que es indiscutible, ¿no? Tiene que estar Saavedra, Chumacero, Justiniano. Luego, como les decía, Galindo tenemos que ver, y ahí como volante ofensivo, porque ese es el equipo de Villegas, juega siempre así. En San José jugaba con Ramallo y Saucedo y Sanguinetti en esta parte, entonces ahora juega con lo puso a Castro, pero yo creo que si está bien, el titular va a ser Ramallo, ahí como el enganche ofensivo o algo así, ¿no? Y Martín sería el único delantero. Así es que esta es la selección boliviana de Copa América. ¿Qué opinan ustedes? Esta selección contra cualquiera de estos, ¿quién gana? Yo la verdad es que lo veo bastante equilibrado. Revisando, el equipo ideal tiene bastante gol, la verdad. Bastante creación. El equipo de extranjeros, la falencia que le noto es sobre todo en los laterales, como les decía, y no hay extranjeros en ese nivel. En cuanto al equipo ideal sub-20, la falta de experiencia la vería tal vez en los centrales, ¿no? Por la falta de continuidad que tuvieron en división profesional. Luego, en los demás puestos, la verdad es que está bastante interesante. Y hay una falencia también de delanteros, ¿no? Simplemente, como les digo, César Menacho simplemente convirtió 3 goles, Lionel Figueroa 2 goles. No tuvimos un goleador sub-20 que haya demostrado lo que un Castillo hace el 2001, o cuando debutó Castillo, creo que marcó al año que debutó ya había marcado 23 goles en un torneo. No tenemos ese tipo de jugador, pero este equipo ideal sub-20, como les digo, entonces le notaría falencias tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante, ¿no? Sí, en el medio bastante. Y el equipo de 30 o 40 años, a ver, tiene gol ahí arriba, tiene laterales de experiencia. Este equipo creo que daría lucha a cualquiera de los equipos que hemos mostrado, porque tiene experiencia en todos los puestos y son jugadores consolidados. Tal vez algo de velocidad para la segunda parte de los partidos, pero viendo cómo se juega en el fútbol boliviano, bueno, ya estoy divagando. Ese sería entonces los equipos ideales. Espero que les haya gustado este video, y bueno, como siempre, ya me falta solamente un video, que es los mejores 10 goles de la apertura 2019, y con eso estaríamos terminando todo lo que es la revisión de la apertura, ¿no?